Son jugadores clave. Si bien podemos intensificar con cultivos de grano, los cultivos de servicio también nos traen un montón de beneficios. A mayor intensificación necesitamos incorporar más nutrientes, ¿no? Porque cuando intensificamos con cultivo de grano, estamos llevando, no con el grano, más nutrientes. Cuando incluimos un cultivo de servicio en vez de uno de grano, lo que hacemos es un descanso, ¿no? No estamos exportando esos nutrientes, estamos incorporando todo al suelo de lleno. O sea, tenemos más materia orgánica. En el caso de que tengamos una vicia, por ejemplo, que incorpora nitrógeno, nos está incorporando también nitrógeno y va todo al suelo. Depende dónde lo pongamos, por ejemplo, en el caso de una vicia, vamos a ver el beneficio en el momento, en el cultivo posterior, o lo vamos a ver quizás mucho después, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Y esto tiene mucho que ver, son cuestiones finas de manejo. Por ejemplo, si incluimos la vicia en un maíz temprano, tenemos que hacer estrategias de manejo, por ejemplo, siembra anticipada, boleo anticipado, que permitan que eso me acumule más biomasa. ¿Podemos ver el impacto en el maíz siguiente? No lo estamos viendo mucho, depende del año, ¿no? Si viene el año más seco, viene más húmedo. Si viene más seco nos va a jugar en contra con la humedad del suelo. No nos olvidemos que en el momento que sembramos los maíz temprano tenemos que suprimir el cultivo de servicio fines de agosto o en mediados de agosto. Entonces, ahí todavía las lluvias son incipientes, digamos, no han venido todavía el boom de las lluvias primaverales. Entonces, hay una recuperación más superficial de la humedad del suelo que no llega a ser profunda. Eso por un lado. Y después las temperaturas. Tenemos temperaturas muy bajas que no permiten que el nitrógeno fijado por el cultivo de servicio se libere inmediatamente. Entonces, ¿qué está pasando? El cultivo de servicio no solamente fija, sino que también inmoviliza. O sea, fija el 60% del aire, pero toma el resto del suelo. Entonces, al haber temperatura baja, no nos llega a mineralizar lo suficiente para que el maíz lo pueda aprovechar. Entonces eso pasa muchas veces, otras veces sí los aprovecha. Casos y casos, pero no es lo mismo un temprano que un tardío. En el caso de un tardío, por ejemplo, que es un cultivo que se hace menos en nuestra provincia, pero creo que sería un cultivo a promover desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque nos permite incluir de lleno un cultivo de servicio, por ejemplo. Un cultivo de servicio antecesor a un tardío puede crecer el doble que antecesor a un temprano, porque te damos más ventana de crecimiento y lo suprimimos alrededor de noviembre. Entonces acumula el doble de materia seca, el doble de fijación biológica, y eso es todo aporte al maíz. Hay muchos estudios que indican que los maíces tardíos, después de una vicia, no tienen respuesta a la fertilización nitrogenada. ¿Por qué? Porque el cultivo de servicio le aportó todo el nitrógeno que necesitaba. Entonces ahí sí vemos los beneficios de corto plazo. Y los de mediano y largo plazo lo vamos a ver tanto en un temprano como en un tardío, porque en los dos casos estamos intensificando, aumentando carbono, aumentando quizás también el nitrógeno para un trigo posterior. Pero bueno, en ese sentido hay otros aspectos que se ven en un caso y en el otro. Y es en esta época donde se incorpora la mayor parte de los cultivos de servicio, ¿no? Sí, en nuestro sistema sí, porque el cultivo de renta propiamente dicho es el cultivo de verano, digamos, ya sea la soja o el maíz. Entonces el hueco, digamos, que nos queda descubierto sin cultivo, el barbecho tradicional se da en el invierno. Entonces en nuestro sistema el cultivo de servicio por excelencia es el cultivo invernal. Hablabas recién de materia orgánica. ¿Cuál es el camino que se debe tomar para mejorar la misma? Eso lo dijimos durante toda la jornada. Tenemos que intensificar, aumentar el número de cultivos durante todo el año. Similar a lo que sería un pastizal natural que está creciendo todo el año. Bueno, los pastizales naturales son las mayores reservas de carbono de nuestro sistema, descontando lo que sería en los montes, ¿no? En sistema de pastizal. Bueno, como vemos eso es vegetación verde durante todo el año, al igual que una pastura. Y está comprobado que los sistemas con pastura engorda la tierra, incorporan carbono. Entonces, nosotros queremos tratar de similar a esos sistemas. En la medida que tengamos más cultivos en el año, cubriendo el suelo, incorporando materia orgánica, vamos a tender a incorporar más carbono en el suelo.